Bueno, yo ya estoy acá con nuestros invitados, y digo en plural porque hay uno solo que va a salir al aire, pero está nuestro amigo Joaquín del Centro Cultural de España. Les saludamos, por supuesto. Tenemos mucho cariño por nuestros amigos del Centro Cultural de España, porque además tienen una programación alucinante y gestionan siempre que haya una buena interacción entre la creación y los artistas y la mediación nacional, y también, por supuesto, toda la producción que nos llega desde España. Y es así que ha llegado a nuestro país Marcelo Expósito, que además tiene yo podría demorarme mucho rato leyendo su currículum, pero lo que a mí me interesa, y yo creo que va a dar pie interesante para esta conversación, es que Marcelo es un artista, especialmente dedicado al tema de artes visuales, ¿cierto? Al mismo tiempo es un académico y investigador, y al mismo tiempo es un activista, que ha trabajado con distintas expresiones, con distintas comunidades, en distintos lugares, incluso secretario de la Cámara de Diputados en algún momento. Entonces, parte de eso está en este libro, que fue recientemente publicado por Ediciones Metales Pesados, Interrupción y Movimientos, el arte politizado en la crisis del neoliberalismo, y de eso, y de lo que pasó ayer en el Centro Cultural de España, y que va a volver a pasar hoy día con otros temas y otras preguntas, seminarios de los pasados por venir, es de lo que vamos a estar conversando. Marcelo, muy bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, encantado de estar aquí, en este espacio con tanta solera y tradición. Muy agradecido. Te vamos a pedir que te acerques un poco más el micrófono para escucharte mejor, dijo el lobo. Y Marcelo, a mí me llama la atención, hay poca gente que pueda hablar de todos esos lugares, ¿no? Desde el activismo y desde la construcción y creación artística, y desde el análisis, la crítica a la academia. Y tú has pasado por todos esos lugares, y en este libro tú reflexionas sobre eso, me imagino que también en el seminario. Y en el libro tú hablas sobre el contexto, la situación de producción, especialmente en la última década. Y cómo partimos los 2000 y los 2010 con muchísimo entusiasmo, con muchísimas movilizaciones, lo que pasó en España, lo que pasó en Nueva York, lo que pasó en el norte de África, lo que pasó aquí también en Latinoamérica, ¿cierto? Con los movimientos estudiantiles, los movimientos sociales de distinto tipo, la revuelta, hay un capítulo dedicado acá a la revuelta chilena, y en donde el arte, tanto en términos de producción como en términos de participación, estuvo súper presente. Y luego parece que todo eso se desinfló. Y nos preguntamos hoy día, ¿dónde está la producción artística y cuál es su lugar frente a lo que parece ser este avance incontestable del neoliberalismo, que también afecta, ¿no?, la producción, el consumo, y fíjense las palabras que estoy usando para hablar de arte, y la relación que tenemos con aquello? ¿Dónde nos situamos hoy día? Vaya pregunta, es la pregunta justamente del premio, pero yo creo que cuando se trabaja en una actividad cultural específicamente con un cierto grado de conciencia social, por así decir, la pregunta no es tanto dónde está, sino dónde se tiene que estar. Hay un deber ser, yo creo, del compromiso político en las prácticas culturales, porque, como decía Antonio Machado, si no haces política te la hacen. Y estamos en un momento histórico en el que ni siquiera podemos plantear la excusa de no saber que hay cosas malas, por así decir, que están pasando. Hace 4 o 5 décadas comenzó un largo ciclo histórico de medio siglo de hegemonía del neoliberalismo en todo el mundo. Comenzó cuando ni siquiera teníamos palabras para mencionarlo. Es un ciclo que ahora está en declive por 2 motivos fundamentalmente. Por colapso de las formas sociales, culturales, políticas, económicas del neoliberalismo, pero también por el empuje que durante muchas décadas han tenido los sujetos que han sido marginados, expropiados, criminalizados e incluso asesinados, hechos desaparecer por el neoliberalismo. Estamos al borde de un cambio epocal. Hay un posneoliberalismo que en las revueltas de los años 2010 en adelante pensamos que era un escenario que iba a ser inevitablemente un escenario a mejor, de mayor radicalización democrática, de mayor participación ciudadana, de mayor reconocimiento para los sujetos infrarrepresentados o no representados en las democracias, y ahora estamos descubriendo, sin embargo, que ese escenario puede ir a peor, no a mejor. Por tanto, la pregunta no es dónde están las posibilidades de actuar, sino dónde nos vemos obligados a actuar, aunque aparentemente no suceden cosas. Hay un viejo revolucionario que decía, cuando le preguntaron ¿qué hace un revolucionario cuando no hay revolución?, dijo, hacer tiempo mientras algo sucede. Hay momentos, instantes en la historia donde hay que ir construyendo esperando que algo suceda. Y cuando algo sucede parece que es más fácil saber cómo intervenir. Cuando hay una revuelta, cuando hay un proceso de cambio, cuando hay un gobierno, no sé, llamémoslo progresista. Pero cuando eso no es tan claro, tenemos que buscar los lugares donde ir abriendo tiempo y espacio para dar la oportunidad de que algo suceda. A veces, como está sucediendo en este ciclo histórico,
esas transformaciones son muy rápidas. Pasamos es casi una situación política y anímica bipolar. Pasamos de una expectativa de cambio muy rápido a una depresión porque parece que nada va a suceder. Y perdimos. Y perdimos. Pero en cualquiera de las dos situaciones hay que saber que cuando estamos con una expectativa muy alta, hay que rebajarla un poco, porque en la apariencia de posibles cambios muy rápidos hay mucha contradicción, pero también cuando parece que no sucede nada o cuando perdimos también hay mucha contradicción. También pueden estar apareciendo las pistas de las cosas que están por venir, a veces inmediatamente. Por tanto, la pregunta para los agentes culturales no es dónde identificamos las cosas que hay que representar o con las que hay que dialogar, sino qué hacemos para implicarnos, para abrir los espacios y construir los momentos en la expectativa de que algo, efectivamente, o que faciliten que algo pueda suceder. Es un deber ser, yo creo, para los agentes culturales en este momento histórico, intervenir de una diversidad de maneras, pero es un deber ser, no es solamente una opción. Ahora, es interesante eso porque va en contra una de los valores, ¿cierto?, que se ha querido instalar respecto al arte, que es su autonomía. La idea de que el artista está más allá del bien y el mal, está más allá del contexto político. A mí me parece súper naif pensar eso, porque somos sujetos culturales y quien produce va a producir desde su situación cultural, ¿no? Pero hay esta idea, ¿no?, de que el arte está en otro lado. Eso por un lado, y por otro lado también el mercantilismo en el arte, que pareciera tener estas dos expresiones radicales. Una, que una obra de arte, justo ayer acá en la radio tuvimos una entrevista en esa línea, que no nos explicamos cómo una obra de Basquiat de repente llega a miles de millones de dólares, y uno dice, ¿cómo? O sea, hola, ¿quién era Basquiat y cómo vivía? Y al mismo tiempo la precarización de la vida de los artistas, de la gran mayoría de los artistas, ¿no? Entonces hablemos de esas tensiones, ¿no? De por un lado este discurso sobre la autonomía del arte que pareciera ser, por lo que tú dices, ya no va, tenemos que implicarnos. Y por el otro lado también esta lógica cotidiana del devenir de los creadores y creadoras. Has puesto el dedo justamente en la contradicción, en el problema fundamental. Hay algo paradójico en toda la tradición, en la modernidad, de la idea de la autonomía o de la independencia del arte, del intelectual y del artista. Y es que el autoensalzamiento, aceptando esa condición, es también la aceptación de tu propia impotencia. Es decir, la idea de la independencia supone la presunción, que es falsa en último extremo, pero en cualquier caso actuar bajo la presunción de que tu trabajo no tiene que verse condicionado por las circunstancias sociales, que es en definitiva una aceptación de un rol aparentemente privilegiado en la sociedad a cambio de no intervenir. Es decir, aceptar el autoensalzamiento de tu condición de agente cultural. Un agente cultural es algo, por supuesto, socialmente mucho más reconocido, que hace un trabajo manual, un trabajo efectivamente menos reconocido, menos remunerado, aparentemente, etc. Pero en realidad, insisto, es la aceptación de tu propia impotencia. Hay momentos históricos, como ha sucedido precisamente, como tú indicas, en el ciclo neoliberal, donde esa impotencia además se ha visto condicionada por una fuerte precarización estructural de las condiciones no solamente de producción, sino también de vida de los agentes artísticos. ¿Y cómo funciona, cómo opera en ese marco, en ese contexto, en ese clima? Un ejemplo como el que tú has dicho de Basquiat. Es la referencia que te permite seguir autoimponiéndote una dinámica, un principio de autonomía o independencia, para incorporar también un principio de aspiracionalismo. Yo acepto puntualmente la independencia, la autonomía, el no intervenir socialmente por la promesa, aunque mis condiciones son precarias, por la promesa, por la posibilidad de que un día mi trabajo tenga un reconocimiento y también una puesta en valor económica, como sucede con este cuadro de Basquiat. Es una ilusión que hace que, sin embargo, estemos en una especie de prisión de élite, fuertemente además precarizada, porque además nuestro trabajo en muchos casos no se diferencia en absolutamente nada de otro tipo de profesiones, de trabajos, de actividades sociales, que a veces ni siquiera están tan precarizadas con la nuestra. Aunque ahí también hay una tensión, y les recuerdo que conversamos con el artista, académico, investigador, autor, Marcelo Expósito, a propósito de que está haciendo este seminario de los pasados por venir, y que aquí me decía Joaquín que son bienvenidos a ir. Si quieren ir hoy día y quieren sumarse a la conversación, hoy día a las 18 horas, en el Centro Cultural de España, en Santiago, que está a la salida ahí del Metro Salvador, en Providencia, con Eliodoro Yáñez, Infantes, ese es su barrio, lo van a ver de todas maneras. Desde las 18 horas la conversación con Marcelo Expósito, y a propósito también de su libro Interrupciones y Movimientos, el arte politizado en la crisis del neoliberalismo, que ustedes pueden encontrar. Metales Pesados son los editores.
A propósito de lo que decías, Marcelo, ahí uno piensa en esta idea de la fantasía, ¿no? De, ok, voy a ser un artista que no hace ruido, porque en algún momento el mercado me va a reconocer. Es una zanahoria, ¿no? Que se pone delante ahí, pero sabemos que es una fantasía, sabemos que... Entonces hay que tomar una elección. O hago ruido y me implico, o vivo en esta fantasía que quizás tal vez en una de esas, que también sabemos que, y ahí entra otra cosa, que no tiene tanto que ver con la calidad artística, porque luego quién define eso, ni con el talento mismo, porque de nuevo quién es capaz de verlo, sino también con redes, con contactos, con circuitos, etcétera. Pero tú también propones en el libro otro camino posible para la implicancia, que tiene que ver con el trabajo en comunidad. Y que desde acá yo creo que es lo único que nos puede salvar hoy día, ¿no? Volver a la comunidad y decir, ok, ¿cómo hago? Tú lo dices en el libro, que este interés particular que yo tengo se transforme en algo que vaya más allá de mí, que implique a otros, sin perdernos, ¿cierto?, en nuestras particularidades, pero sí conformar una idea de trabajo en conjunto. Hablemos un poco de ese ejercicio de volver a la comunidad. Es que, ¿sabes qué sucede? Que seguramente en la actividad cultural, la actividad artística, pero la actividad cultural en general, es donde se da una de las mayores contradicciones o paradojas de cualquier actividad productiva en nuestras sociedades, que es la siguiente. La idea de que el resultado de tu trabajo es tuyo. Bueno, la idea de autoría, además. De autoría. Es decir, el trabajo artístico tiene que ver con la autoexpresión del mundo interior de un sujeto que se expresa y espera reconocimiento del conjunto de la sociedad. Y si la sociedad no lo reconoce, igualmente mi trabajo tiene autonomía porque no deja de ser una especie de expresión sublime de mi mundo interior, de mis propias ideas, de lo que yo quiero proyectar sobre el mundo. Y eso es rigurosamente falso. Es decir, que ni siquiera es una elección, como antes decíamos que no es una elección el intervenir o no en un momento histórico de crisis, no lo es inevitable intervenir, aunque uno se sustraiga, está interviniendo, reproduciendo justamente unas dinámicas que refuerzan la idea de que uno se puede sustraer del momento de crisis colectiva. Aquí también es una falacia, porque en realidad cualquier actividad intelectual, aunque sea la de un escritor o una escritora en una mesa elaborando sus ideas, en cualquier idea que escribes, lo que están resonando son una cantidad inconmensurable de cosas. Conocimientos especializados, saberes menores, traumas personales, no sé, rasgos biográficos familiares, las condiciones históricas de tu sociedad, las vicisitudes por las que tu sociedad pasó en el último siglo, en los últimos siglos. Hay voces, incluso ancestrales, resonando en cualquier cosa que escribes o que piensas. Todo lo que leíste, todo lo que viste. Efectivamente, tu cabeza es el lugar donde se condensan, como en una constelación, flujos que en ocasiones son milenarios. Por tanto, no es cierto que la actividad artística, la actividad expresiva, la actividad cultural sea la expresión de una singularidad, de una individualidad. No es cierto. En cualquier caso, es la expresión singular de algo que es una elaboración de una constelación colectiva. Por tanto, uno puede decidir manejar eso de muchas maneras. Yo no digo, aunque yo durante muchos años he participado y abogo, como tú planteas, por las formas, por ejemplo, de arte activista o de arte vinculado con procesos sociales, que no son solamente formas autoafirmativas de los procesos sociales, quiere decir también intervenir en los procesos sociales, planteando las cuestiones, los problemas que también uno considera que tiene que plantear al sentido común, por ejemplo, de los movimientos, cuando los sentidos comunes se estancan. Eso es una posibilidad por la que yo he abogado mucho tiempo. Pero también me parece que hay formas de elaborar la actividad intelectual que pasan incluso por la escritura en la mesa de uno, en su estudio, en su habitación propia, que tienen que ver con ser consciente de que esa elaboración tiene la responsabilidad de ser una elaboración colectiva. A veces uno ve en la elaboración intelectual no solamente una falta de vinculación con comunidades, con colectivos, con procesos sociales, que normalmente es cierto que la hay, pero el problema no es exactamente si uno en el momento de desarrollar su práctica se vincula prácticamente con colectivos, con comunidades, con movimientos, lo que sea. El problema es la falta de pensamiento sobre cuál es la función, incluso en términos prácticos, que esa elaboración intelectual va a tener posteriormente, porque uno inevitablemente espera una circulación. El problema es que normalmente los artistas, los intelectuales, lo que esperan es una devolución en términos de reconocimiento, cuando igual es bastante más sano y más honesto e incluso más justo en términos de devolver a una comunidad aquello que te ha dado para poder desarrollar intelectualmente tu trabajo, esperar no tanto una devolución en términos de reconocimiento, sino esperar que eso tenga una función, una funcionalidad, que puede ser pequeñita, pero por lo menos una funcionalidad como una herramienta práctica para las cosas que una comunidad necesita.
necesita a veces en sentido autoafirmativo, y una comunidad a veces también lo que necesita es cierto herramientas para autocuestionarse, porque hay sentidos comunes de nuestra comunidad que tienen que ser precisamente puestos entre interrogantes. Pero una función, la funcionalidad del trabajo intelectual, replantearla en un sentido profundo, con todos los condicionantes, efectivamente, que tú has planteado, es lo que necesitamos radicalmente poner sobre la mesa hoy. Claro, pero es interesante de nuevo, ¿no? Esta idea de funcionalidad. Inmediatamente pienso en conversaciones que yo tenía con mis alumnos de cine que decían, bueno, pero yo quiero expresarme, ¿no? Y yo, pero bueno, ¿para quién? ¿No? Entonces está esa tensión. Y aparecen otras tensiones que me parecen interesantes en este contexto en particular, en donde tú sitúas tus reflexiones en el libro, en el seminario, Marcelo, y una de esas tiene que ver con el antiintelectualismo que habitamos hoy día y que ha sido una bandera de los neoconservadurismos y de los neofascismos. Está súper estudiado, especialmente en el caso de Estados Unidos, ¿no? Pero imagino que también pasa en España. Yo no tengo ninguna duda que pasa en Chile también a propósito, ya te contarán, te explicarán la idea del ñuñoísmo, ¿no? Y la idea de que los intelectuales, los creadores y creadoras son otro tipo de gente que tiene sus propios circuitos, que tiene sus propias lógicas y que no se vincula con el cotidiano de las personas. Tanto así que, no sé si Joaquín se acordará o nuestros auditores, que cuando estábamos en plena pandemia, y salió la propuesta de que finalmente se hizo, ¿no? De apoyar a los artistas, especialmente a los artistas escénicos que no tenían cómo sostenerse durante pandemia porque no podían trabajar. Hubo muchas voces que se levantaron diciendo, pero ¿por qué se les va a ayudar si ellos trabajan en lo que les gusta? Y yo pensaba, wow, ahí el neoliberalismo en el corazón, ¿no? Si uno trabaja en lo que le gusta, entonces no debería recibir una retribución económica para sobrevivir. Entonces, esa tensión respecto al rol del artista o del intelectual en nuestra cultura también es una cosa muy fuerte porque hay una desconexión y hay un prejuicio de ambos lados, hay que decir. ¿Cómo creamos un puente que pueda ayudarnos, ¿no? a la necesidad de conectar y de ser funcional, como señalabas tú? Claro. Yo lo primero que quiero plantear a lo que tú explicas es que, a diferencia de muchos sectores de izquierda o progresistas o populares que piensan que las guerras culturales, ¿no? Los conflictos memorialistas sobre el papel o el rol de la cultura, o sobre la cultura que configura las formas de vida en nuestra sociedad, lo que las feministas dicen, lo que los antirracistas dicen, las guerras culturales que contra eso promueven las nuevas derechas radicales, las ultraderechas, etcétera, insisto, en contra de lo que muchos sectores progresistas o de izquierdas piensan, que son cortinas de humo para distraer de lo fundamental, que es la economía, etcétera. Por supuesto que la economía es fundamental. Yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento. Yo creo que las derechas radicalizadas en todo el mundo, muy diferentes entre sí, pero tienen algunos rasgos comunes, y uno de ellos es la creencia profunda en que la cultura, en un sentido amplio, es aquello que modela nuestra subjetividad, nuestras formas de ser. Siempre pongo el siguiente ejemplo, Elon Musk. Y cuando doy clases, hago seminarios, doy conferencias, digo, ¿qué preocupa profundamente de verdad, qué perturba de verdad a Elon Musk? Tener una hija trans. Un tipo que tiene dinero para invertir en la producción de un cohete para irse a vivir a Marte cuando la humanidad desaparezca por culpa del cambio climático. Tipos que tienen dinero para comprarse Twitter, para convertir herramientas de comunicación social descentralizada, convertirlas en maquinarias, en las mayores máquinas que ha habido en la historia de producción de odio. Esos tipos no pueden evitar que su hijo se vea afectado por la ideología de género. Pero yo creo que no es una distracción esa preocupación. Creo que hay una preocupación por parte de las derechas radicales, de los sectores radicalizados por la derecha hoy, de los nuevos autoritarismos, de los neofascismos. Hay una preocupación profunda por la función que tiene la modulación cultural, dicho de una manera más extensa, de las formas de vida en nuestras sociedades. Eso explica también su vuelta obsesiva a los años 60 y 70. Y eso es lo que liga las reivindicaciones culturales, por así decir, de los movimientos ecosociales, de los movimientos feministas, de los movimientos antirracistas y anticoloniales, con los movimientos memorialistas, que muchas veces van desconectados, y hay una conexión profunda entre esos movimientos, entre esas reivindicaciones, entre esos imaginarios, en el discurso de las ultraderechas. Y el vínculo es el siguiente. Las ultraderechas, las derechas radicalizadas piensan, con respecto a los años 60-70, si las insurgencias, si las protestas sociales, si las reivindicaciones, si las imaginaciones de una sociedad distinta alrededor del 68 en todo el mundo fueron derrotadas económicamente, fueron derrotadas políticamente,
fueron derrotadas policialmente, fueron derrotadas militarmente. Si los matamos y los desaparecimos, ¿por qué la sociedad de hoy se parece más a su imaginación que al orden por el que nosotros luchamos para defender? Y de alguna manera es una pregunta correcta por parte de las ultraderechas. No son pavadas. Lo pueden formular a veces en términos que nos pueden parecer jocosos o antiintelectuales, como tú estás planteando. Pero hay un convencimiento ideológicamente profundo de que la imaginación de una sociedad mejor, las proyecciones utópicas de los años 60 y 70 han influido fuertemente en sociedades que de una manera paradójica, sin embargo, se han conformado económicamente, institucionalmente, estatalmente, policialmente, partidariamente, más de acuerdo con las reacciones anti-68istas de los años 60 y 70, ¿no? Que con respecto al orden, como te digo, que en su momento las reacciones defendieron. Yo creo que esa pregunta nos tiene que perturbar y preocupar profundamente. Tenemos que aceptarla como un reto verdaderamente a los agentes culturales. Porque yo creo que no son cortinas de humo. Hay una creencia real en que hay una lucha en el plano de las subjetividades por definir cómo la gente es. Y lo vemos en los comportamientos, en algo tan aparentemente banal o coyuntural como la oscilación de los comportamientos electorales hoy. Tú tienes a personas que te piden un cambio radical en un momento y al momento siguiente te votan orden. Tú tienes pueblos que te pueden votar por un cambio constituyente que rompa con el régimen constitucional anterior de tu país y en el momento siguiente te pueden decir que no se pueden proponer cosas tan radicales y que hay que volver a un orden. Hay una lucha profunda interna en el orden de la configuración subjetiva de nuestras sociedades que es una lucha de orden cultural. Sí. Y yo creo que las ultraderechas entienden eso mucho mejor que algunas izquierdas o algunos sectores progresistas. Claro, que además porque están, a mí lo que me impacta, también yo siento que es como que hemos abandonado el discurso, como que nos fuimos allá a las nubes, ¿no? Y entregamos, por ejemplo, ahora mismo acá tenemos una pantalla en el estudio que ve los matinales y que acá sabemos, o sea, es como... se hablaba de eso más temprano, ¿no? La idea de inseguridad en nuestro país está alimentada por la televisión todos los días, a cada rato, ¿no? Independiente que efectivamente hay datos que dicen que han aumentado la criminalidad en ciertas áreas, bla, 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 pero hay un... Y pareciera que nosotros abandonamos eso, que nosotros estamos como... nosotros, digo, el mundo intelectual, estamos en otra parte hablando de nuestras propias cosas, ¿no? Y de la estética, y de como si no tuviera que ver con la calle. Bueno, como ven, se me pasó el tiempo volando, sabía que iba a pasar esto. Damn it. Pero si ustedes quieren seguir escuchando, yo feliz iría, pero tengo que hacer clase. Seminarios de los pasados por venir. Hoy día es la segunda sesión de 18 a 21 horas en el Centro Cultural de España, absolutamente gratis, absolutamente abierto. Usted vaya nomás ahí al Centro Cultural de España, caminando hacia el oriente, saliendo del Metro Salvador, entre Rafael Cañas, esa calle, ¿no? Sí. Rafael Cañas y Eleodoro Yáñez. Ahí en Providencia, entre Rafael Cañas y Eleodoro Yáñez, se encuentra con el Centro Cultural de España y va a ser muy bienvenido. Y además recuerden que pueden conseguir este libro que resume algunas de las cosas que Marcelo nos ha contado ahora. Interrupciones y movimientos, el arte politizado en las crisis del neoliberalismo. Yo voy a terminar de leer con mucha atención porque tengo muchas preguntas que nos sirven. Marcelo, un placer tenerte aquí. También te cuento rápido que estén atentos a sus pantallas, porque el año que viene, otra de las cosas que estoy haciendo acá es preparando una exposición grande para el Museo Nacional de Bellas Artes que se inaugurará hacia finales de abril. Así que estén atentas. Bueno, pero ahí te invitamos cuando ya vengas a inaugurar. Encantadísimo, cuando quieras. Hablamos entonces. Nosotros tenemos que irnos rápidamente a la pausa y ya regresamos. Son las 10.